www.vivasanluis.com. Pérez Esquer, sabemos que hay una recesión económica en México que no es exclusiva de nuestro país, sino que ha tenido lugar en todo el mundo, y que esta recesión ha implicado pues ajustes en digamos, en lo que se tenía programado de gasto y de ingresos para el año 2009 y lo será también para el año 2010. ¿Qué implicaciones tiene para nuestro país este contexto recesivo nacional e internacional? Las cuentas de gastos e ingresos se presentarán siempre juntas para su debida comparación. Haremos ver la necesidad de las reformas como consecuencia de los desórdenes financieros de los cristianos. El primer desorden, les diremos, consiste en aprobar un presupuesto que aumenta de año en año. Este presupuesto cubre gastos hasta la mitad del año. Bueno, Carlos, yo digo que en realidad estamos viviendo dos crisis económicas diferentes. Hay una que es atribuible ciertamente, como mencionas, a la parte externa, al contexto internacional, la crisis financiera mundial, que vino como tal de fuera, pero que nos pegó pues igual a todos los países del mundo. Esa crisis nos provoca una caída en las actividades económicas del país y por lo tanto una caída en la recaudación por parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces se solicita un presupuesto rectificado que se malgasta en 3 meses. Después se reclama un presupuesto suplementario. Esto termina con un presupuesto de liquidación. Ese hoyo presupuestario que se ha generado derivado de esa crisis mundial se está estimando en aproximadamente 155 o 160 mil millones de pesos para el año 2010. Es un hueco importante que hay que buscar la manera de subsanar para el próximo año. Y como el presupuesto del siguiente año se aprueba según el total del presupuesto general, el déficit normal anual es del 50% y el presupuesto anual se triplica cada 10 años. Por otra parte, tenemos una crisis derivada de que se está agotando ya el petróleo en nuestro país. A causa de estos procedimientos, los cofres de los estados cristianos están vacíos. Los empréstitos los han llevado a la bancarrota. Se está bajando la producción o la plataforma de producción de petróleo de manera drástica. Los empréstitos extranjeros son sanguijuelas de los estados. Aconsejados por nosotros mismos, los gobernantes cristianos desatendían los asuntos de Estado. Perdían su tiempo en recepciones, cuestiones de etiqueta y diversiones. Estábamos estimando un cierre de producción en este año de 2.622.000 barriles diarios. Es la estimación para el cierre del año. Sin embargo, la estimación para el promedio del próximo año caería a 2.500.000 barriles diarios. Los volvimos reflejos de nuestro gobierno oculto. Fijaos bien a lo que les ha conducido su despreocupación, a qué desorden financiero han llevado el esfuerzo de sus pueblos. Si consideramos que venimos hace muy poco de una producción de 3.300.000 barriles diarios, la caída es muy importante. Estamos hablando de una brecha de 800.000 barriles de petróleo diariamente que vamos a dejar de producir en el próximo año. Eso significa otro hoyo presupuestario más grande que el primero. De haber reunido las riquezas nacionales para sostener sus necesidades, no habría tenido necesidad de pagar intereses. Sin embargo, una vez corrompidas aquellas personas que fue menester, dirigimos los empréstitos al extranjero. Desde entonces, las riquezas de los estados pasan a nuestras cajas y los cristianos nos pagan tributo. Y que rondaría por ahí de los 200.000 millones de pesos. Estamos hablando entonces de un hoyo muy grande que hay que tomar las decisiones para solventarlo, de aproximadamente 360.000, 370.000 millones de pesos. Esto desde luego ya comenzó en 2009, ya comenzó el problema en 2009. Tú recuerdas que ya el gobierno tuvo que tomar la decisión de hacer un recorte por 85.000 millones de pesos y además tomar recursos que pudo obtener por las coberturas petroleras que tenía, es decir, los seguros que había contratado la Secretaría de Hacienda para la ocasión precisamente que los precios del petróleo bajaran. Como así ocurrió, cobró esas coberturas y pudo subsanar
con algo así como 347 mil millones de pesos el hoyo de este año. Pero el próximo año, bueno, pues ya tendremos que tomar más, para que la libertad pueda deshacer y arruinar la vida social de los gentiles, es preciso establecer la especulación. A lo que es crisis mundial, o sea, crisis habrá de acabarse en 1 o 2 años, y otro conjunto de medidas que tienen que ver con atender lo permanente, que es el agotamiento del petróleo. Eso se va a convertir en un hoyo permanente que hay que subsanar. Esto es, el petróleo se acabó y punto. De esta forma, se conseguirá evitar que los gentiles retengan las riquezas procedentes de la producción del suelo y de la industria. Por vía de la especulación, toda la economía caerá a nuestras manos. No hay manera de extraer petróleo ya de donde no lo vas a encontrar. De tal suerte que, por un lado, las medidas de carácter temporal las podemos clasificar en 3, que son, por un lado, un déficit, que es tomar crédito por el orden de 60 mil millones de pesos. Hay un planteamiento por la Secretaría de Hacienda de que para el año 2011 baje ese déficit a 40 mil millones y que pudiéramos estar de nueva cuenta en equilibrio presupuestario ya en el siguiente año, en 2012. ¿Por qué lo plantea así? Porque la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria obliga a que en el caso de tener déficit, la Secretaría diga con claridad cómo va a hacer para volver al equilibrio presupuestal. Y además debe justificar por qué razones está pidiendo autorización para tener déficit. Esta cláusula, este artículo de la ley de presupuesto no había sido utilizado desde su creación, que es muy reciente realmente, tiene unos cuantos años, pero no había sido utilizado, no había sido necesario acudir a un déficit de nueva cuenta en los últimos años, y por primera ocasión la Secretaría de Hacienda está haciendo uso que está dura la cosa en México, y sí, está dura, muy dura, pero más dura va a estar si Felipe Calderón le entrega el petróleo y los recursos naturales de México a las corporaciones extranjeras. Y según analistas estadounidenses, una de esas corporaciones sería Halliburton, Entienden que habrán de devolvernos el capital prestado más los intereses. Cuán evidente es la sinrazón en los cerebros primitivos de los cristianos. Nos toman dinero a interés sin pensar que, tarde o temprano, tendrán que pagarnos con los recursos del país. El autor, David de Groot, asegura que Felipe Calderón va primero a privatizar el petróleo nacional mexicano y luego a transferir los recursos naturales del país a las grandes corporaciones extranjeras, y que todo esto coincide con que las compañías petroleras de los Estados Unidos han hecho el mayor descubrimiento de petróleo en el Golfo de México, calificado como el hallazgo de petróleo más grande en una generación. Y que el PAN y sectores dentro del PAN han planteado privatizar a Pemex. El problema es que ha sido una vaca sagrada. El impuesto sobre el pobre se traduce en germen de revolución. Es perjudicial para el Estado, que se consume corriendo tras pequeñas ganancias. Además, el impuesto progresivo sobre el capital aminorará el crecimiento de riquezas particulares. Que debería darles vergüenza haber votado más impuestos para la gente. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No tienen cara con qué salir a la calle. Le dijeron a sus electores que iban a votar nuevos impuestos. Le dijeron a sus electores que iban a darles una puñalada. Les dijeron a sus electores que iban a votar por todo lo que votaron la madrugada de ayer. No lo hicieron, porque si lo hubieran hecho, no hubieran sido electos ninguno de ustedes. Después de que votaron los impuestos contrarios a la población en un acto criminal, irresponsable, cuando hay 60 millones de pobres, 40 millones en la extrema pobreza que literalmente se mueren de hambre. Lo que aprobaste de los impuestos diferidos de Televisa, que eso no se dé, que no haya privilegios, que renuncies a tu seguro privado, que renuncies a tu seguro, que renuncies a tu sobresueldo, que no seas de doble moral, que no... Porque este hombre es un cínico, es un canalla. Los impuestos no tienen vergüenza, no tienen cara.
Empobrecer más al país. El de Calderón era contrario a los intereses nacionales. Nunca dejar de hacer algún favor por alguien si podemos hacerlo. Y tratarnos como hermanos y querernos. Porque al final de cuentas, amigos, todos los poderosos, todos los humildes y todos los de este mundo, este puño de tierra que tengo en la mano es lo único que se van a llevar. No más un puño de tierra.